Aleluya. Shalom, shalom, Javerín, shalom, Ajín. Bienvenidos con ustedes el Aj Yohanan aquí en los fundamentos de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amin, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Baruch es usted, Adón, donador de la Torah. Mis amados Sajín, estamos en la parashá número 28, me parece. Número 28. Así que estamos en la parashá Metzorah, Vaikra 14, Vaikra. Levíticos capítulo 14, verso 1, hasta el capítulo 15, verso 33. Amén. La jactará para Metzorah, Malachín Bet, Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 30. Perdón, aquí es un ticún. Malachín Bet, capítulo 7, verso 3, hasta el capítulo 20. Segunda de Reyes 7, verso 3, hasta el 20. Mis amados ajín, lecturas sugeridas del Bri Hadashah para la parashá Metzorah. Tenemos Matatilla, Mateo, capítulo 9, verso 20 hasta el 26. Tenemos Yohanan, Mordejai, Marcos, capítulo 5, verso 24, hasta el capítulo 5, verso 34. Tenemos Lucas, capítulo 8, verso 42, hasta Lucas, capítulo 8, verso 48. Tenemos israelitas mesiánicos, Hebreos capítulo 13, verso 4. Amén. Mexorá, misajín, significa el que tiene tixará, el que tiene lepra. Mis amados ajín, cuando el mexorá sea limpio, irá al Cohen para que los examine. Y si está sana la plaga, el Cohen hará que se tomen 2 aves vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Se matará un ave en un vaso de barro sobre agua. Tomará el ave viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará en la sangre de la muerta sobre el agua, y rociará 7 veces sobre el que se purifica y le declarará limpio. Y soltará al ave viva en el campo. Se lavarán los vestidos, raerá todo su cabello, se lavará con agua y será limpio. Después entrará en el campamento y habitará fuera de su tienda 7 días. Ponga atención. 7 días. El séptimo día raerá el cabello de su cabeza, su barba, las cejas, y lavará sus vestidos y su cuerpo en agua y será limpio. Ponga atención, el día octavo será la ofrenda por el que se limpia, y será cosa muy kadosh. La sangre de la víctima ofrecida será puesta por el Cohen sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. También misajín del aceite que queda en la mano del Cohen se pondrá sobre estas mismas partes, encima de la sangre de la ofrenda, lo que quede del aceite que tiene en su mano. Lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y el Cohen hará expiación por él delante del Boreolán. Se ofrecerá luego la ofrenda por el pecado, y se hará expiación por él el que se ha de purificar de su impureza. Después de esto, el que se purifica será limpio. Si la persona es pobre, tomará un cordero como ofrenda por la culpa, para reconciliarse, y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un loj de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado, y el otro para holocausto. Al octavo día de su purificación traerá estas cosas al Cohen, y se hará el ritual respectivo para la purificación.
De manera similar, misajín, al caso anterior, cuando el pueblo entre a la tierra prometida, si el Todopoderoso pone plaga de Tixará en alguna casa, se dará aviso al Cohen, quien mandará desocuparla antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado lo que esté allí. Si ve Si se ven manchas en las paredes verdosas o rojizas, que parecen más profundas que la superficie, el Cohen saldrá de la casa y la cerrará por 7 días. Al séptimo día la examinará y si la plaga se extendió en las paredes, mandará arrancar las piedras en que está la plaga y las echarán fuera de la ciudad y se raspará la casa por dentro y echarán fuera de la ciudad lo raspado. Se tomarán otras piedras y se pondrán en el lugar de las quitadas. Se tomará otro barro y se recubrirá la casa. Si la plaga vuelve a brotar, el Cohen la examinará, y si parece extenderse la plaga de Tixará y la casa es impura, será derribada y todo sacado fuera de la ciudad a un lugar impuro. Quien entre en ella durante los días en que estuvo cerrada será impuro hasta la noche. Quien duerma en ella lavará sus vestidos y también quien coma en ella. Si entra el Cohen y ve que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, la declarará limpia. Para limpiar la casa tomará 2 avecillas, madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una de las aves en una vasija de barro sobre agua. Tomará el cedro, el hisopo, la grana y el ave viva, y los mojará en la sangre de la muerta y en el agua, y rociará la casa 7 veces, 7 veces. Se purificará la casa con la sangre del ave, el agua, el ave viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana, y se soltará el ave viva fuera de la ciudad, siendo esto la expiación por la casa, que será limpia. Un varón que tenga flujo de semen es impuro. La cama en que se acueste es impura, y todo aquello sobre lo que se siente es impuro. Cualquiera que toque su cama lavará sus vestidos, y asimismo con agua, y será impuro hasta la noche. Quien se siente sobre aquello en que se haya sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo con agua, y será impuro hasta la noche. El que toque el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo, y será impuro hasta la noche. Si el que tiene flujo escupe sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será impuro hasta la noche. Toda vasija de barro que toque el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera se lavará con agua. Cuando se haya limpiado de su flujo, la persona contará 7 días después de su purificación, y lavará sus vestidos y su cuerpo en agua, y será aquí limpio. El octavo día tomará 2 tórtolas o palominos, y vendrá delante del Cohen, el Cohen que es el Todopoderoso, a la puerta de la tienda de reunión, y los dará al Cohen, quien hará con uno de ellos ofrenda por el pecado y con el otro holocausto, y la purificará de su flujo delante del Todopoderoso. Cuando un hombre tenga emisión de semen, lavará en agua su cuerpo y será impuro hasta la noche. Toda la vestidura o piel sobre la cual cayere la emisión de semen, se lavará con agua y será impura hasta la noche. Cuando un hombre cohabite con una mujer y tenga emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán impuros hasta la noche. Tratamiento similar, misajín, al del hombre con flujo recibirá la mujer que tenga flujo, para que vaya teniendo una idea.
Amén. Mis amados ajín, Hashem ha puesto su morada entre los hijos de Israel. Su presencia Kadosh requiere que los hijos, los Bene Israel, vivan una vida Kadosh. Misajín, el santuario terrenal puede ser contaminado por medio de las impurezas rituales de los Bene Israel. Y para evitarlo, Misajín, necesitamos conocer todas las normas acerca de lo que produce impureza y cómo ser libres de ella. Por esta razón, Misajín, en los capítulos 11 hasta el 15 de Vaikra Levítico, la Torá va desarrollando una enseñanza profunda en cuanto a la impureza ritual. Así el pueblo podrá vivir en un campamento donde mora la presencia divina. Por ejemplo, el capítulo 11 habla de la prohibición de comer animales impuros. El tipo de impureza que es producida por medio de eso no puede ser eliminado por medio de ritos de purificación. Y es más, Misajín, es más grave que el resto. Al tocar los cadáveres de los animales impuros se produce la impureza ritual en los hombres, pero esta impureza, Misajín, puede ser eliminada por medio de actos de purificación. Por ejemplo, el capítulo 12 habla de la impureza producida en la mujer por un parto. ¿Se acuerdan la parashá pasada? El capítulo 13 habla de la impureza producida por la plaga de Tixara o lepra, traducida como lepra. En el capítulo 14 se habla de la purificación de Tixara, que es esta parashá que estamos llevando. La Tixara en una persona y cómo tratar con esta plaga en una casa también. En el capítulo 15, Misajín, se encuentra la enseñanza de la impureza ritual producida por flujos que vienen de los aparatos reproductorios del hombre y de la mujer. Aparatos reproductivos. Misajín, todas estas instrucciones han sido dadas con el fin de evitar que el Mishkan sea contaminado. Hoy hablando en la actualidad de nuestros cuerpos. Y el pueblo dañado por la presencia divina que está en medio de ellos, tanto en el desierto como luego en la tierra prometida. Y hoy en día en nuestra conciencia, las reglas en cuanto a la impureza ritual, Misajín, tiene que ver con la Kedusha, la santidad, en relación con la presencia física de el Boreolán dentro del pueblo de Israel. En el Mishkan y en el templo, algunas de estas reglas, Misajín, son aplicables solamente cuando hay un santuario, como por ejemplo las que requieren sacrificios. Pero otras de estas reglas son aplicables aún en la ausencia del santuario, como las del Kashrut y la de Nidá. Misajín, mientras que no tenemos templo, no podemos guardar las leyes que tienen que ver con los sacrificios. Pero sí podemos guardar las reglas de no comer animales inmundos y la purificación de nuestros cuerpos por medio de una mitzvah. El pueblo Yehudí sigue guardando las instrucciones en cuanto a la pureza ritual que son aplicables sin el santuario, porque sigue siendo un pueblo kadosh. Misajín, las reglas de Tixara solo son aplicables dentro de la tierra de Israel cuando hay templo. Así que no aplicarán hasta que el tercer templo o la nueva Jerusalén baje de los Shamaín a la tierra de Israel. Misajín, en la parasha pasada vimos cómo el Talmud menciona que el nombre del Mashiach es el estudioso leproso. Por lo tanto, Misajín, las leyes de la purificación de Tixara están íntimamente relacionadas con él. Y más concretamente con su muerte y resurrección, como veremos a continuación. Amén. Así que vamos a estar dándole lectura verso por verso en esta porción de Metzorah. Amén. Póngase cómodo. Agarre su agua, agarre su libreta, su lápiz para que vaya haciendo sus apuntes. Le agradezco al Boreo Olam por la vida suya. Gracias por llevarme en sus tefiló, por llevarme en sus oraciones,
para que mi garganta vaya mejorando. Baruch Hashem, ahorita ya mi garganta está mucho mejor. Ya no tengo tanta tos. Ya empieza a haber fluidez del oxígeno en mis pulmones. Baruch Hashem. Amén. Y aquí estamos llevando esta palabra de vida para sus conciencias, para sus cuerpos, para su mishpajá, para su familia, para sus amigos, sus amigas, para sus conocidos y parientes. Amén. No olvide suscribirse a este su canal, compartir este material y haga que otros se suscriban y así podemos llegar a más personas. Amén. Todo lo bueno para usted y para su mishpajá. Que tengamos todos la cobertura del Boreo Lan. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemidotav etzivanu, laxo bedivrei Torah. Bendito es usted, Adón Elohim, nuestro soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos en las palabras de su Torah. Amén. Capítulo 14, verso 2, Misajín dice: Esta será la Torah del leproso en los días de su purificación. Será llevado al Cohen. Mis amados Sajín, según mi conocimiento, antes de venir Mashiach no había habido ningún caso de Tixara en la historia de Israel que haya podido cumplir este mandamiento de la Torá en cuanto a mostrarse ante el Cohen y presentar la ofrenda después de haber sido sanado. Excepto Misajín, el caso de Miriam, la hermana de Moshe. Ella fue golpeada con esta plaga y seguramente cumplió con este mandamiento. En Números 12, Naamán, el siervo sirio, fue limpiado de su tixará cuando se sumergió en el río Jardén por mandato del profeta Elisha. Pero como él no era israelita, no fue aplicado sobre él el mandamiento de ir al Cohen y presentar ofrendas. Entonces surge la pregunta, Misajín. Entonces, ¿por qué la Torá ha dado estas instrucciones si no han sido necesarias a lo largo de la historia de Israel? Bueno, como una respuesta a esta inquietud, surgió la idea de que cuando venga el Mashiach, una de las cosas que él hará es limpiar. Limpiar a los hombres de la Tixara. Esa será una de las señales del verdadero Mashiach. Por esto está escrito en Lucas Misajín, Lucas capítulo 7, verso 18 al 23, que dice: Entonces los talmidei de Johanán le informaron de todas estas cosas, y llamando a Johanán a dos de sus talmidei, los envió al Adón, diciendo: ¿Eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Johanán Hamadbil nos ha enviado a ti diciendo: ¿Eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista, y respondiendo él les dijo: Id y contad a Johanán lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Y dichoso es el que no se escandaliza de mí. Aleluya. Mis amados ajín, la expresión el que viene es una expresión mesiánica. El Mashiach es el que viene. En hebreo es Abba. La respuesta que Mashiach da a los talmidei de Yohanan nos enseña que el hecho de que los leprosos son limpiados es una de las señales que el pueblo esperaba para saber quién era el verdadero Mashiach. En Yesayah 29, verso 18 y capítulo 35, versos 5 y 6. También en Mateo capítulo 8, verso 3 y verso 4 dice: Y extendiendo la mano lo tocó diciendo: Quiero, sé limpio.
y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Mashiach le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al Cohen y presenta la ofrenda que ordenó Moshe, para que les sirva de testimonio a ellos. Una pregunta. ¿Cuál fue el testimonio que los Kohanim iban a recibir? Bueno, el testimonio, misajín, de que el Mashiach ya había venido por medio de este milagro. Todos los Kohanim en el templo podrían saber que el Mashiach ya estaba presente. Seguramente, misajín, esta es una de las razones por las que muchos de los Kohanim luego creyeron en Mashiach, como está escrito en Hechos de los Talmidim, en el capítulo 6, verso 7, que dice de esta manera. Y la palabra de Elohim crecía, y el número de los Talmidim se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los Kohanim obedecían a la emunaj. Capítulo 14, verso 3, en la parashá Metzoram, dice, y el Cohen saldrá fuera del campamento, el Cohen lo examinará, y si la afección ha sido sanada en el leproso. Aquí, misajín, aquí vemos que aparece la palabra sanado en relación con la plaga de Tixará. Como hemos dicho antes, misajín, las escrituras hablan más de ser limpiado de esta plaga que de ser sanado. Pero este texto nos enseña, misajín, que es obvio que hace falta un acto de sanidad para que una persona pueda ser limpiada de esta plaga. Así que por primera vez aquí miramos que debemos de sanar nuestra conciencia para que sea sanado todo nuestro cuerpo y así darle la vida a nuestra Neshama. Capítulo 14, verso 4 dice, el Cohen mandará tomar 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, lana carmesí e hisopo para el que ha de ser purificado. Mis amados ajenos rabinos reconocen que no conocen a fondo el significado de por qué se usan estos ingredientes para la purificación del Mexora. Por otro lado, Rashi y el Midrash asocian las aves con las palabras sueltas de la Shonará, que el Mexora habló para traer sobre sí la plaga de Tixara. También Misajín asocian el cedro con la soberbia y el hisopo con la humildad. Como la soberbia es una de las razones por las que vino esta plaga sobre el hombre, ahora tendrá que ser purificado por medio de 2 elementos que hablan de la soberbia y la humildad. Por otro lado, misajín, las escrituras nos enseñan que las aves representan al hombre. Una de estas 2 aves morirá y la otra será soltada libre. Aquí miramos la izquierda y la derecha, lo negativo y lo positivo. Esto puede representar 2 cosas, misajín. En primer lugar, representa al que tenía la plaga de Tixaram y que estaba como muerto, sin poder tener relación con nadie, expulsado fuera del campamento de Israel. Así, el ave que tiene que morir simboliza la muerte del Mexora. El significado del lado negativo, opacado. El ave viva que es soltada representa al Mexorá que ahora es liberado. Es el lado derecho, lo positivo de esta plaga mortal que le ataba al lado izquierdo. En segundo lugar, misajín, ante todo, las 2 aves representan al Mashiach y específicamente su muerte y resurrección, su primera y segunda venida. El ave que muere anuncia la muerte del Mashiach y el ave que es soltada anuncia la resurrección del Mashiach. Todo el proceso de purificación de Tixara está relacionado con Mashiach. Por eso, misajín, podemos encontrar en este contexto también un trozo de madera que indica que la muerte de Mashiach tiene que ocurrir sobre un madero. Como aquí se usa madera de cedro, es posible que el
la madera o el árbol o la madera horizontal donde fue colgado Mashiach haya sido de cedro. Recuerden que tenemos un Elohim todopoderoso y todo es posible en él. Amén. Número 19, el cedro y el hisopo y la lana carmesí también están mencionados como medios de purificación por medio de las cuales de la vaca roja, como está escrito en el verso 6, que dice, y el Cohen tomará madera de cedro e hisopo y lana carmesí y los echará en medio del fuego en que arde la novilla. Misajín, el cedro es uno de los árboles más altos. La madera de cedro fue la madera más cara y apreciada. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 2, verso 7 y Primera de Reyes, capítulo 6, verso 9 y verso 18. Misajín, la lana carmesí simboliza la sangre y el ministerio de Cohen. La lana viene de la oveja y fue teñida en un color rojo. Esto nos habla también de la muerte de Mashiach. El Mashiach está representado por el hilo rojo que atraviesa toda la escritura. Yahoshua 2:18 y verso 21. Misajín, mientras que el cedro es uno de los árboles más altos, el hisopo es una de las plantas más bajas. Por esta razón, Shlomo Hamele toma estas dos plantas como dos extremos, como está escrito en Primera de Reyes, capítulo 4, verso 33, que dice, de cierto sobre los árboles, desde el cedro que está en el Lebanón hasta el hisopo que crece en la pared. Misajín, una parte del hisopo se parece al algodón y fue usado para absorber líquidos. Con el hisopo pudieron pintar los dos postes, el dintel en las casas en Misraín y también salpicar agua y sangre sobre el pueblo en el desierto. Shemot 12:22 y Hebreos capítulo 9, verso 19. El hisopo Misajín es mencionado por primera vez en relación con la redención de Misraín por medio de la sangre del cordero. También Misajín está incluido en la ceremonia de la purificación por medio de las aguas purificadoras producidas por medio de las ascuas de la vaca roja, como está escrito en Números 19:18. Miren, Números 19:18 dice, y una persona limpia tomará hisopo y lo mojará en el agua, y lo rociará sobre la tienda y sobre todos los muebles y sobre las personas que estuvieron allí, y sobre aquel que tocó el hueso, o al muerto, o al que moría por causas naturales, o la tumba. Mis amados ajín, también en el Tejilín, capítulo 51, verso 7, dice, purifícame con hisopo, y seré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve. Misajín, no cabe duda de que la purificación de la plaga de Tixarán es la base de la oración de David Hamelech en este Tejilín. Después de su pecado con la mujer de Urías, él pide ser purificado con hisopo, para así ser libre de la lepra, del pecado. Ser más blanco que la nieve implica tener un estado de pureza superior al que tiene un nombre que está cubierto enteramente con la plaga de Tixara, de manera que se ha vuelto totalmente blanco. Como está escrito, mire ahí en Baikra, Levíticos capítulo 13, verso 13, que dice, entonces el Cohen mirará y he aquí, si la lepra ha cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al que tenía la afección. Se ha vuelto toda blanca y él es limpio. Mire lo que dice también en Yohanan, Juan 19:29. Dice, había allí una vasija llena de vinagre, colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Mis amigos y mis ajín, es
muy significativo que el hisopo vuelve a la escena de las escrituras en relación con la muerte de Mashiach. Esto nos enseña, Misajín, que la muerte del Mashiach está relacionada con el acto de purificación de la Tixara. Continuamos. Capítulo 14, verso 5 dice: después el Cohen mandará degollar una de las avecillas en una vasija de barro sobre agua corriente. Mis amados ajín, la vasija de barro representa al cuerpo humano que fue sacado de la tierra, segunda de Corintios 4:7. El agua corriente puede representar la Torá o el espíritu del Jaelión, la Ruach HaKodesh. El agua también podría simbolizar la muerte, segunda de Samuel 14, verso 14, y Yohanan 19:34. Para que vaya meditando y teniendo una idea de esos versos. Capítulo 14, verso 6 dice: en cuanto a la avecilla viva, la tomará junto con la madera de cedro, el cordón escarlata y el hisopo, y los mojará junto con la avecilla viva en la sangre del ave muerta sobre el agua corriente. Aquí, misajín, la avecilla viva que está juntada con madera de cedro representa al Mashiach que fue colgado sobre madera para así limpiar al hombre de la lepra del pecado. La avecilla viva es sumergida en la sangre del ave muerta. Esto representa, misajín, el momento de la muerte de Mashiach. El ave viva no es dejada en la sangre, en el agua hasta que muera, sino es sacada de allí. Esto simboliza la muerte y resurrección de Mashiach. Las dos aves también podrían representar las dos inclinaciones dentro del hombre, la positiva y la negativa, el Yeser Hará y el Yeser Ható, la mala inclinación y la buena inclinación. La primera de estas tiene que morir, misajín, y la otra podría vivir. Pero todo esto depende de su conciencia, de esa conciencia que nos ha dotado el Boreolán. Esto también es un resultado de la obra redentora del Mashiach. Capítulo 14, verso 7 dice: después rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra. Lo declarará limpio y soltará al ave viva en campo abierto. Mis amados ajín, el ave soltada, o la que es libre, simboliza la libertad del que es purificado y también de la vida de resurrección del hombre, cuando finalmente será liberado del pecado y de la muerte. Esto también es un resultado de la muerte y resurrección del Mashiach. Capítulo 14, verso 10 dice: en el octavo día tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de 1 año sin defecto, 3/10 de una efa de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, y un loj de aceite. Aquí, misajín, la purificación finalmente se llevó a cabo en el octavo día. El octavo día anuncia 2 cosas, misajín. El día de la resurrección de Mashiach, el día después de una semana entera, que es la base para la liberación del hombre que ha sido infectado con la lepra del pecado. El octavo día también habla del octavo milenio después de Adán Harishon, cuando todos los hombres sobrevivientes que no participaron de la primera resurrección finalmente serán liberados del pecado. Durante el milenio estarán presentes los que sobrevivieron la última guerra contra Jerusalén. Zacarías 14, Revelaciones 19. Durante el reinado mesiánico, misajín, habrá 2 clases de hombres. Ponga atención: los redimidos y los sobrevivientes. Los que antes habían puesto su emuná en el Mashiach serán resucitados y o transformados para obtener cuerpos exaltados, glorificados. Ellos son los redimidos, ellos participarán de la primera resurrección. Sin embargo, misajín, no todos los hombres serán transformados con la segunda venida del Mashiach. Los que no son
muertos durante el resplandor de su venida, tendrán sus cuerpos mortales y vivirán en Shalom bajo el reinado mesiánico. Ellos son los sobrevivientes. Estos hombres mortales tendrán la oportunidad de pasar al siglo siguiente en el 8º milenio después de Adán Harishon, pero bajo otras condiciones que los redimidos que participaron de la primera resurrección, ellos también serán liberados del pecado que todavía tenían durante el reinado mesiánico. Mire lo que está escrito en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 13. Dice: pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Imaginen esos nuevos cielos y nueva tierra que vendrán después del reino milenial mesiánico. Solo morará la justicia, así que el pecado habrá sido totalmente eliminado. El 8º milenio después de Adán, es decir, en la era que vendrá después del reinado mesiánico, no habrá pecado y la lepra del pecado del hombre será finalmente eliminada. Esto también, mis ajín, es un resultado de la muerte y resurrección del Mashiach, para que vaya meditando en ello. Continuamos, capítulo 14, verso 14, dice: entonces el Cohen tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa y la pondrá el Cohen sobre el cartílago de la oreja derecha del que ha de ser purificado, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Aquí, mis ajín, es posible. Este verso nos muestra que el que es purificado necesita la sangre sobre 3 lugares, que representan el pecado que le llevó a recibir la Tixara. Si su oído escuchó la Shonara, si metió la mano donde no debía y si puso su pie donde no le correspondía, fue golpeado con Tixara. Por eso su purificación es aplicada sobre estos 3 lugares de su cuerpo. Este rito, misajín, es muy similar al rito de la instalación de los Kohanim en el Mishkan, como está en Shemo 29:20, que dice: y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el cartílago de la oreja derecha de Aharón, y sobre el cartílago de la oreja derecha de sus hijos, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho. Y rociarás el resto de la sangre en el altar por todos los lados. Misajín, ¿cómo vamos a entender esto? Tanto los Kohanim como el que es purificado de Tixara es objeto del mismo rito. Por un lado podríamos entenderlo como que el que había tenido Tixara ahora tiene el derecho para acercarse al Mishkan. En ese sentido, misajín, se asemeja al misterio del Cohen, que tiene el derecho de estar cerca de Hashem. Sin embargo, misajín, por el otro lado, hay algo más profundo aquí, como por ejemplo el Mashiach está asociado con un hombre leproso, llamado en el Talmud el estudioso leproso. Todo este proceso de purificación de la Metzorah está hablando de lo que el Mashiach tenía que pasar para poder entrar en su cabot. Como él no tenía propio pecado, pudo cargar sobre sí el pecado de todo el mundo. De esta manera, misajín, la lepra del pecado del hombre fue cargada sobre él, como está escrito en Yesayahu, Isaías 53, verso 4 al 6. Dice: ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y afligido, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra Shalom cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos es muy significativo que el hisopo, misajín, vuelve a la escena de las escrituras en relación con la muerte de Mashiach.
Esto nos enseña, Misajín, que la muerte del Mashiach está relacionada con el acto de purificación de la Tixara. Capítulo 14, verso 5 dice: Después el Cohen mandará degollar una de las avecillas en una vasija de barro sobre agua corriente. Aquí, Misajín, la vasija de barro representa el cuerpo humano que fue sacado de la tierra. Segunda de Corintios 4:7. El agua corriente puede representar la Torah o el Ruaj del Jaelión. El agua también podría simbolizar la muerte, segunda de Samuel 14, verso 14 y Yohanan 19:34. Capítulo 14, verso 6 dice: En cuanto a la vecilla viva, la tomará junto con la madera de cedro, el cordón escarlata y el hisopo, y los mojará junto con la vecilla viva en la sangre del ave muerta, sobre el agua corriente. Misajín, la vecilla viva que está junto con madera de cedro, representa al Mashiach que fue colgado sobre madera para así limpiar al hombre de la lepra del pecado. La vecilla viva es sumergida en la sangre del ave muerta. Esto representa el momento de la muerte de Mashiach. El ave viva no es dejada en la sangre, en el agua, hasta que muera, sino es sacada de allí. Esto simboliza la muerte y resurrección de Mashiach. Las dos aves también podrían representar las dos inclinaciones del dentro del hombre, el Yeser Hara y el Yeser Ható, la mala inclinación, la buena inclinación. La primera de estas tiene que morir, Misajín. Sí. En el 14:14 de esta parashá Mexora dice: Entonces el Cohen tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa y la pondrá el Cohen sobre el cartílago de la oreja derecha del que ha de ser purificado, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Es posible, Misajín, que este verso muestre que el que es purificado necesita la sangre sobre 3 lugares que representan el pecado que le llevó a recibir la Tixara. Sí, para que se vaya dando una idea. Capítulo 14, verso 21 dice: Pero si es pobre y no tiene suficientes recursos, entonces tomará un cordero como ofrenda para la culpa, como ofrenda mecida, a fin de hacer expiación por él, y 1/10 de una efa de flor de harina mezclada con aceite para ofrenda de cereal, y un loj de aceite. Aquí, Misajín, aunque el hombre sea pobre, no hay rebaja en cuanto al animal que se tenía que dar como ofrenda por la culpa. Tanto el rico como el pobre tenían que dar un cordero por la culpa. Esto nos enseña, Misajín, que el precio para liberar al hombre no puede rebajarse, es el mismo para el rico como para el pobre. El precio es la muerte del cordero de Elohim. Por medio de la muerte del cordero, tanto el rico como el pobre podrán ser libres del pecado y purificados para poder entrar en el santuario de los Hashamain y estar cerca de Hashem y servir en el ministerio de Melquisedec. Ese es el gran privilegio, Misajín, así que ánimo, jasá, jasá. Capítulo 14, verso 34 dicen: Cuando entréis en la tierra de Canaán, que os doy en posesión, y ponga yo una marca de lepra sobre una casa en la tierra de vuestra posesión. Aquí, Misajín, la Torah o la ley solo se aplica sobre las casas en la tierra de Israel. Sin embargo, Misajín, las casas que están en la ciudad de Jerusalén nunca podrán ser declaradas impuras. Además, las casas tenían que ser de una manera especial para que esta Torah aplicara sobre ellas. Solo las casas que tenían piedra, madera y tierra en las paredes podían ser declaradas tamet, como está en el 14:45, miren. Derribará pues la casa, sus piedras, sus maderas y todo el emplaste de la casa,
y los llevará fuera de la ciudad a un lugar impuro. Misajín, el mundo es una casa. Boreolam ha enviado sus malajín para inspeccionar si la casa está libre de contaminación. Pero aunque fue raspada una vez por medio del diluvio, volvió a aparecer la maldad y se está extendiendo. Por lo tanto, no queda más remedio que derribar la casa, Misajín. Este Olán será destruido después del milenio del reino mesiánico, como está en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10 al 13, mire. Pero el día del Adón vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en kadosh conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Elohim, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Aleluya. Así que, jasá, mis amados ajín, esforcémonos y hemos fortalecido los unos a los otros para tener parte en ese nuevo Olán, en esos nuevos cielos y nueva tierra. Comenzamos el capítulo 15 en el verso 2, dice, hablad a los Bene Israel y decidles, cuando cualquier hombre tenga flujo de su cuerpo, su flujo es impuro. Mis amados, aquí la palabra hebrea que ha sido traducida como flujo es saf, y significa emisión, flujo, corriente, emanación. Aquí, misají, no se refiere a la emisión de semen, sino de otro tipo de flujo. Como la palabra flujo se repite 2 veces, se deduce que la impureza ritual empieza a partir de la segunda emisión de flujo. Este tipo de impureza, misajín, es más severo que la impureza producida por la emisión de semen y requiere sacrificios para su purificación. Puede mirar los versos 14 y 15. Capítulo 15, verso 4 dice, toda cama sobre la cual se acueste la persona con flujo quedará impura, y todo sobre lo que se siente quedará impuro. Aquí, mis amados, Ajín Rashid destaca que los verbos se acueste y se sienten están escritos de manera que no puede referirse a objetos que están designados para otra función que la de recostarse o sentarse. Con otras palabras, misajín, solo se refiere a camas y a sillas. Capítulo 15, verso 5 dice, además, cualquiera que toque su cama lavará su ropa, se bañará en agua y quedará limpio hasta el atardecer. Mis amados, ajín, una cama que ha sido tocada por el sap, el que padece de flujo, se ha convertido en una fuente primaria de impureza, que en hebreo es Hatuma, y por eso tiene la capacidad para transmitir impureza a las personas. La persona que ha tocado una cama tocada por un sap transmite incluso impureza a sus propias ropas. Por esto tendrá que pasar tanto su ropa como todo su cuerpo por una mikveh, un baño ritual para poder ser tajor, ritualmente puro. La purificación se hace efectiva a la caída del sol. Si el sap toca otros objetos, no se convierten en fuera de primaria de impureza, sino en resultados de impureza, que en hebreo es belajatuma, y solo pueden transmitir impureza ritual a alimentos y bebidas. El hecho de que la persona que ha sumergido en una mikveh no obtiene pureza ritual hasta la tarde
es una evidencia de que lo que finalmente hace efectiva la purificación es la muerte del Mashiach, que ocurrió por la tarde, Misajín. Capítulo 15, verso 9 dice, y toda montura sobre la cual cabalgue la persona con el flujo quedará impura. Misajín, una montura queda impura, pero no con el mismo grado de impureza que las camas y las sillas que han estado debajo del sap. Esto significa, Misajín, que el que toque una montura donde ha cabalgado un sap no necesita sumergir su ropa en una midben, sino solo su cuerpo. Según Rashi Misajín, esto solo se refiere a las partes de la montura que no son el mismo asiento. En cuanto al asiento, tiene el mismo nivel de impureza que una silla. Capítulo 15, verso 13. Cuando el hombre con el flujo quede limpio de su flujo, contará para sí 7 días para su purificación. Entonces lavará su ropa, bañará su cuerpo en agua corriente y quedará limpio. Aquí, Misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como corriente es hay, que significa vivo o vida, crudo, fresco. Esto nos enseña, Misajín, que solo el agua viva del manantial es capaz de purificar un cuerpo que tiene impureza ritual. Por lo tanto, Misajín, para que una midvé pueda purificar, tendrá que tener aguas que hayan sido introducidas en la midvé de manera natural, no por medio de la intervención del hombre. Con otras palabras, me imagino una piscina la cual el agua haya sido llevada por la fuerza del hombre, por una bomba de agua o por tuberías de metal que pueden llegar a ser impuras, no es apta para la purificación. El agua tiene que llegar a esa mikveh de manera natural, para que tenga una idea. Capítulo 15, verso 16 dice, y si un hombre tiene emisión de semen, bañará todo su cuerpo en agua y quedará impuro hasta el atardecer. Misajín, los versos 2 al 15 tratan del caso de un hombre sap que es impuro por el flujo que le sale desde su miembro viril sin que tenga emisión de semen. A partir del verso 16, la Torá da instrucciones acerca del que tiene emisión seminal. La emisión de semen produce un estado de tamet en el hombre, pero en un nivel inferior al del sap. La Torá dice que el hombre que tiene emisión de semen tendrá que bañar todo su cuerpo en agua para poder ser purificado a la caída del sol. La palabra hebrea que ha sido traducida como bañará es rahat, que significa lavar, bañar, limpiar, hacer abluciones, purificar con agua. Puede corroborarse en Segunda de Reyes capítulo 5 verso 10 y verso 14. Misajín, ahora, si él usa cualquier agua para lavarse, no será purificado, puesto que el agua quedaría impura al tocar al que es tamén. Hemos visto en Baikra 11:36 que la única agua que no puede volverse impura es la que está en una midvé misajín, compuesta por una fuente natural y un hoyo. Por lo tanto, misajín, la única agua que sirve para lavarse de la impureza es el agua de una midvé, con esas características. Muchos ríos y lagos son aptos para la purificación. Puede mirar Yohanan 3:22 y 23. Este verso dice que todo el cuerpo, literalmente, toda su carne, tiene que ser bañada en el agua. Baikra 11:32. Enseña que los objetos que son introducidos en el agua de una midvé son purificados. De esto deducimos, misajín, que es necesario que el que se purifique se sumerja en el agua. Además, misajín tiene que estar sin ropa y sin objetos que obstruyan el contacto directo con el agua. Con otras palabras, misajín tiene que estar totalmente desnudo para que su purificación sea válida. Misajín, de este verso
también deducimos que el tamaño de la misbeh tiene que ser de suficientemente grande como para que un hombre pueda introducir todo su cuerpo en ella. El Talmud afirma que tiene que ser de 40 seat, lo cual corresponde a unos 700 litros, unos 25 pies cúbicos, para que se dé una idea. Capítulo 15, verso 18 dice, si un hombre se acuesta con una mujer y hay emisión de semen, ambos se bañarán en agua y quedarán impuros hasta el atardecer. Mis amados, aquí en el único lugar donde el semen no causa impureza es dentro de la mujer, puesto que solo causa impureza ritual cuando toca las partes exteriores de un cuerpo. Así que la mujer no queda impura por su contacto con el semen. Antes fue dicho que el hombre que emite semen queda impuro por ello. Pero, ¿por qué la mujer queda impura por tener una relación con su marido? Bueno, Rashid dice, Misajín, que es por un decreto del soberano. Con otras palabras, no hay una explicación lógica por la que una mujer quede impura por tener una relación cuando hay emisión de semen en su interior. Pero queda impura cuando los espermas empiezan a salir de su parte íntima hacia afuera y es cuando está impura. Después de 3 días, el semen ya tiene la capacidad para procrear y ha muerto, por lo tanto no produce impureza a partir del 4.º día. El estado de tamé de impureza ritual, misajín, es producido en el hombre por tener algún tipo de contacto con la muerte. El cuerpo humano es la fuente principal de impureza ritual. Por lo tanto, misajín, la relación sexual tiene que ver con la muerte, puesto que millones de espermatozoides mueren sin producir vida humana. El mismo pensamiento está detrás de la menstruación de la mujer. Por no haberse quedado embarazada, ese óvulo, que era un niño en potencia, es expulsado sin que se haya formado una vida nueva. Esto es, en cierto modo, misajín, un contacto con la muerte, y por esto produce impureza ritual en la mujer. Las enfermedades, misajín, que afectan el sistema reproductorio en el hombre y en la mujer, producen impureza ritual porque atentan contra la procreación de la vida humana. Elohim de Israel es el Elohim vivo y Elohim de los vivos, misajín. Por eso es necesario eliminar todo contacto con la muerte en relación con el culto a él. El hecho de meter los cadáveres en una iglesia que supuestamente sería un lugar de Abodá al Jaelión es una ofensa, misajín, y una contradicción a las instrucciones que él ha dado acerca de la santidad. Capítulo 15, verso 19 dice, cuando una mujer tenga flujo, y si el flujo en su cuerpo es sangre, ella permanecerá en su estado de impureza menstrual por 7 días, y cualquiera que la toque quedará impura hasta el atardecer. Misajín, en los versos 19 al 24 se encuentran las instrucciones en cuanto a la mujer durante su estado de separación mensual, en hebreo que es nidá. Este verso, misajín, dice que el tiempo de nidá es de 7 días. El primer día es contado cuando ella empieza a manchar con sangre, independientemente de la hora del día cuando esto ocurra. Ese día se cuenta como el primer día, incluso si solo quedaran unos minutos hasta la caída del sol y la aparición de las primeras 3 estrellas. Recordemos, misajín, que el día empieza después de la caída del sol, cuando se pueden ver 2 o 3 estrellas.
Así que el día en que empieza el flujo de sangre es contado como un día entero. Luego ella va contando los días hasta llegar al final del séptimo día, poco antes de la caída del sol. Entonces ella se sumerge en una mikveh para purificarse y a la caída del sol queda ritualmente purificada y podrá unirse con su marido de nuevo durante la noche del octavo día. Esto es, mis amados Sajín, si mi amada hermana, si tiene un periodo normal, normal, ¿sí? Y si no es normal, usted tiene que ir a su ginecólogo a que le hagan una inspección si algo está irregular. Esto es lo que enseña la Torá Misajín. Además de esto, los rabinos han hecho una cerca de protección alrededor de este mandamiento y añadido 7 días después del último día de flujo. En la Mishnah, por ejemplo, Misajín, está escrito que la escuela de Hillel enseña que la mujer no necesita hacer un baño ritual al final de los días de su purificación para quedarse pura. Por lo contrario, la escuela de Shammai afirma que sí es necesario. El judaísmo actual sigue la halajá de Shammai en este caso. Misajín, la persona que toca a una mujer nidá queda ritualmente impura y no podría entrar en el templo ni comer de las cosas consagradas de los sacrificios durante ese día. Esto nos enseña, Misajín, que el esposo no debe de tocar a su mujer cuando ella está en el estado de nidá, en su menstruación. Si él va a presentarse en oración delante de Hashem con manos kadoshin, no debe de haber tocado a su esposa cuando está en el estado de nidá, como está escrito en el Tehilim 24, verso 3 y verso 4. Mire, dice, ¿quién subirá al monte de Hashem? ¿Quién podrá estar en su lugar kadosh? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Misajín, este texto nos enseña que no se puede venir ante la presencia del Boreolán con manos contaminadas. La palabra hebrea que ha sido traducida como limpias es naki, que significa puro, inocente, sin culpa y libre. En primer lugar, Misajín, se trata de tener las manos limpias de hechos que hayan producido impureza moral, violencia o robo, fornicación, etcétera, etcétera. Pero también significa que las manos deben de ser ritualmente puras para poder ser presentadas ante el Boreolán, e incluso deben haber sido lavadas en agua para que estén limpias higiénicamente. Mire, vamos para allá, primera de Timoteo capítulo 2, verso 8. Dice, por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos kadoshin, sin ira ni discusiones. En Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de Munaj, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. En una buena regla, Misajín, que los hombres nunca toquen las mujeres, excepto sus esposas, sus hijas y sus madres. Es sabio evitar el tacto entre hombres y mujeres, como está escrito en 1 Corintios 7:1, mire. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. Entonces ahí tiene una gran meditación y ideas, o a lo mejor usted no sabía y ahora lo sabe. Usted, varón, no debe de tocar a su mujer cuando está menstruando. Purifique todo su cuerpo, sus manos. La mujer, si necesita otros 7 días, otros 7 días. Y luego con un paño blanco mirar si ya no hay mancha.
Capítulo 15, verso 21 dice, cualquiera que toque su cama lavará su ropa, se bañará en agua y quedará impuro hasta el atardecer. Mis amados, aquí en la cama y las sillas donde se sienta la mujer nidá, transmite más impureza que la misma mujer. El que toque una cama o una silla donde ella se haya acostado o sentado, no solamente queda impuro, como en el caso de tocarla, sino también transmite impureza a sus propias ropas y necesita no solamente pasar por una mikvé, sino también sumergir su ropa en la mikvé. Capítulo 15, verso 24 dice, y si un hombre se acuesta con ella y su impureza menstrual lo mancha, quedará impuro por 7 días. Y toda cama sobre la que él se acueste quedará impura. Misajín, la Torá prohíbe que haya relaciones maritales durante el tiempo de la nidá, como está escrito en Vaikra 18:19, que dice de esta manera, mire, no te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez durante su impureza menstrual. Esto significa nidá. Vaikra 20:18 dice, si alguno se acuesta con mujer menstruosa y descubre su desnudez, ha descubierto su flujo, y ella ha puesto al descubierto el flujo de su sangre. Por tanto, ambos serán cortados de entre su pueblo. En Ezequiel 18, versos 5 y verso 6 dice, pero el hombre que es justo y practica el derecho y la justicia, y no come en los santuarios de los montes, ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni amancilla a la mujer de su prójimo, ni se acerca a una mujer durante su menstruación. Ahí está. Ezequiel 22:10 dice, en ti se ha descubierto la desnudez del Padre. En ti han humillado a la que estaba impura por su menstruación. Mis amados ajín, ¿cómo es posible que en Vaikra 15:24 se habla de que un hombre pueda acostarse con una mujer de manera que su impureza menstrual lo manche, si está totalmente prohibido tener relaciones durante los 7 días de nidá de la mujer? Bueno, la explicación, misajín, lógica es que aquí no se trata de que el hombre se acueste con su esposa durante la semana de nidá, sino justo al comenzar esa semana, sin darse cuenta, tuvieron una relación por equivocación, justo cuando su flujo empezó. En ese caso, el varón queda impuro durante una semana, al igual que la mujer. En el otro caso, ambos son castigados por la pena de caret, corte de la persona de su raíz divina y muerte espiritual, para que vaya dándose una idea lo grave que es todo esto. Capítulo 15, verso 25 dice, si una mujer tiene flujo o un flujo de sangre por muchos días fuera del periodo de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después de ese periodo, todos los días de su flujo impuro continuará como en los días de su impureza menstrual. Es impura. Ahora, misajín, la Torah trata de la sabá, que es un caso diferente a la menstruación normal. Se trata de tener flujo de sangre fuera de los 7 días de nidá. En el caso de que la mujer sangre 1 o 2 días más, es decir, en total 8 o 9 días, ella no pasa al estado de sabá, porque está escrito, por muchos días fuera del periodo de su separación. Necesita haber por lo menos 3 días de flujo fuera del periodo menstrual para que sean considerados como muchos días. Cuando este flujo de sangre anormal, misajín, se limita a 1 o 2 días, ella puede bañarse el día siguiente al flujo y esperar hasta la tarde. Si no hay flujo por la tarde, ella se vuelve pura y podrá unirse otra vez con su marido.
podría ser que el flujo de la menstruación se alargue 3 días fuera de los 7 días, o podría ser que haya flujo durante 3 días o más en el periodo de los primeros 11 días después de los 7 días de nidad. En estos casos, Misajín, ella entrará en el estado de Saba y necesitará tener un periodo de 7 días limpios para poder llegar a ser ritualmente pura. Al final de los 7 días limpios, ella se sumerge en la midvé y a la caída del sol queda pura. En el 8.º día necesitará presentar sacrificios en el templo para su expiación, al igual que el varón cuando es purificado de su estado de Sa, como ya hemos visto en Vaikra 15, verso 2 al 15. Por otro lado, Misajín, los rabinos han unificado las leyes de los dos casos de Nidá y Saba por razones de protección del pueblo. Han hecho una cerca de protección alrededor de la Torá por causa de los peligros de confusión en las aplicaciones de estas prescripciones y por el rigor de la pena de Karet en el caso de su violación. Por ejemplo, el rabí Jacob ben Asher escribe: cuando aumentaron las dificultades del exilio, cuando las tribulaciones se multiplicaron y los corazones se volvieron a afligir, los jajamín temieron que pudieran producirse errores en los cómputos de los días considerados como puros, mientras que en realidad Misajín eran impuros. Ahora bien, Misajín, como cualquier error en este aspecto, puede conllevar un Isur Karet. Isur Karet significa la pena de cercenamiento. La pena de cercenamiento decretaron de una manera general que la menor pérdida de sangre impura exige, para volver al estado de pureza, que se cumpla con un periodo de 7 días puros, previos a la inmersión. Esto significa, Misajín, que hoy en día los rabinos enseñan que después de la última mancha de sangre que se produce en un paño que se usa para hacer la inspección, hay que contar 7 días limpios llamados la Semana Blanca. Al final de esos 7 días, la mujer se sumerge en la midvé para luego unirse con su marido después de la caída del sol. Estas reglas, Misajín, hacen que el periodo de separación sea más largo que lo prescribe la Torá. El resultado de un periodo más largo de abstinencia y espera resulta en una renovación mensual de las emociones sexuales. El Talmud cita las palabras del Rabí Meir diciendo: ¿por qué ordena la Torá que la limpieza o la impureza, de la menstruación continúe durante 7 días? Bueno, es por cuanto el marido está en contacto constante con su esposa, podrá desarrollar una desganancia a ella. La Torá, por lo tanto, ordena que sea impura durante 7 días para que sea amada por su esposo como en el momento en que ella entró en el lecho nupcial. Cabe destacar, Misajín, aquí que la Torá no enseña que la mujer debe contar 7 días después de haber tenido su flujo menstrual normal, sino solamente los 7 días a partir del inicio de su menstruación. Si su flujo cesó durante esos 7 días, ella queda pura después de la caída del sol al final del 7.º día. La orden de una semana blanca, Misajín, después del flujo normal de menstruación es de carácter rabínico. Sin embargo, Misajín, los resultados de un periodo más largo de espera después del tiempo de nidá son beneficiosos para el matrimonio. Así que hasta aquí le dejo esta porción, esta enseñanza de la Metzorah. Mis amados, aquí en esta parashá aparecen los misbó, los mandamientos 173 hasta el 183 de los 613 preceptos.
Precepto de que la purificación de la afección de Tixara deberá ser hecha mediante ciertos componentes específicos. Vaikra 14:2. Precepto del individuo que tuvo Tixara, el Mexorá, de rasurarse todo el cuerpo en el séptimo día de su purificación. Vaikra 14:9. Precepto de sumergirse en una midvé cuando un individuo está en estado de impureza. Vaikra 14:9. Precepto al individuo que tuvo afección de Tixara, el Mexorá, de ofrecer una ofrenda cuando completa su purificación. Vaikra 14:10. Precepto de declarar como impura a una casa afectada por Tixara. Vaikra 14:35. Precepto de que el hombre con una emisión de su órgano sexual, Sab, es impuro. Vaikra 15:2-3. Precepto para el hombre que tuvo una emisión de su órgano sexual, Sab, de traer una ofrenda después de haberse curado. Vaikra 15, verso 13-14. Mis amados Sajín, hasta aquí quedó la porción de esta semana. Vamos a cerrar la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu toratot Torah emet, bahaye olam atah betohenu, Baruch atah Adonai noten haTorah, Beshem Yeshua HaMashiach Binru. Amén. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Baruch es usted, Adón, donador de la Torah, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bené Israel, diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Y todo esto le declaramos en el nombre de Yeshua HaMashiach, que usted sea cabeza y no cola, que trabaje poco y gane mucho, que preste y no pida prestado. Que usted coma bien, vista bien y viva bien. Por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Lejitra, mis amados Sajín, con ustedes estuvo Elijah Yohanan Gutiérrez, de Portland, Oregon, Estados Unidos, para las naciones. Todo lo bueno para usted, para su mishpachá. Amén. Todo lo bueno. No olvide, mi amado hermano, mi amada hermana, suscribirse a su canal. Comparta este material. Compártalo en sus redes sociales. Estamos aquí en esta parashá Mexorá. Todo esto viene hoy en día, mis amados Sajín, por hacer la shonará, el chisme, la lengua pecaminosa. Así que no olviden, mi amado hermano, mi amada hermana, compartir este material con aquella persona que le llega a su mente en este momento. Por aquella persona que es muy mal hablada, por aquella persona que es muy maldiciente. Usted tiene el derecho de compartirle este material para que esa neshama que está dentro de ese cascarón de esa persona que usted conoce sea completamente sanada. Y eso se lo tomará en cuenta el Boré Olam, el Padre de los Hashamain. Él le tomará en cuenta esta alma que fue rescatada por medio de ese conducto que es usted. Amén. Así que yo le agradezco a usted porque estuvo conmigo hasta el final. Por favor, sígame en las otras redes sociales, en iBooks como La Responsabilidad Humana, en Spotify como Los Fundamentos de la Torah y en YouTube como Yohanan Gutiérrez. Amén. También tenemos un código de barra ahí en este canal, en una de las imágenes ahí aparece un código de barra para que usted vaya directamente al grupo de WhatsApp y así usted nos puede compartir o viceversa. Y así nos esforzamos todos. Jasá, jasá, vení, jasé. Esforcémonos y seamos fortalecidos los unos a los otros en el Shen Gadol de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Shalom Ubrajo. Lejitraot. Hasta la próxima.